la parte de sujeción, pero voy a hacer hincapié en la parte clínica más que nada, ¿sí? Si tienen dudas, no hay problema. Si quieren podemos hacer como una consulta, o sea, me pueden empezar a mandar las consultas hoy a la tarde y mañana también. Y yo se las voy a responder lo más rápido posible, ¿sí? No hay ningún inconveniente posta. Y si tienen dudas el lunes, bueno, el lunes también se las respondo, por supuesto. Y el miércoles ya sería el parcial, que Jennifer me informó ayer que va a ser de forma presencial. Si ya les parece bien, el 29 ya dejamos la fecha fija. Y bueno, el 29 nos vemos. Yo hablo con Paula. Y como voy a llevar muchos pájaros, estaría bueno que nos den como un lugar eh, físico, que sea grande, que esté piola y que por las dudas, si hace mucho calor o si por ahí está medio tonto el clima, los pájaros no se estresen de más. Sí, y los mamíferos pequeñitos que voy a llevar. Si están de acuerdo, ya lo dejamos para el 29. Sí, lo más probable es que lo hagamos en la facu. Sí, la facu, por ahí me dice, no, mira Agustina, vas a tener que estar afuera y bla. Y tenemos pájaros pequeños o tengo cramers o esas cosas que tenemos que ser muy cuidadosos. em, bueno, por ahí quizás busque otra alternativa. Y respecto a lo del serpentario, me tengo que... Bueno, lo del aula magna, Sofía, lo había pensado, quizás nos las presten, ojalá. Eh, Hoy, bueno, lo voy a intentar, sí, porque ya es viernes, terminar de charlarlo con Paula, bueno, ya está hablado con Jennifer, eh, y quiero ver lo del serpentario. O sea, me re gustaría posta que vean el manejo correcto de serpientes, sí, estaría bueno, bueno. Sobre todo porque no tengo literal de dónde sacarlas y por ahí como que quiero que la parte de manipulación lo vean con alguien que tenga mucho más experiencia en manejo de serpientes. Así que bueno, eso les juro que estoy haciendo todo lo necesario. Em, claro, serían el 29 llegar tipo 8:30, por ejemplo, porque bueno, no sé si a las 8 los de la facu nos podrán abrir el aula magna. Si es que la consigo, no les prometo nada, pero daré todo. Y por ejemplo, de 8:30 hasta las 12:30, sí, o hasta las 12 como mucho, de 8 a 12 por ejemplo, para que sea como más viable para todos. Y bueno, obviamente vamos a armar como un cronograma de actividades. Eh, Voy a llevar a alguien para que me ayude, bueno, va a estar Jennifer, entonces vamos a hacer como tres, haciendo como las partes prácticas y nos podemos como dividir en burbujas y hacer como grupos, entonces como ir rotando, eso estaría bueno. Eh, ¿Y qué más? Bueno, como les dije, hoy vamos a ver reptiles. Junté todo lo de manejo y sujeción de reptiles. Y separé 7 patologías que son las más importantes para mí. A ver, no es muy común, a menos que se quieran dedicar a esto, a silvestres o exóticos, que atiendan una serpiente, sinceramente. Pero sí es un poco más probable que atiendan a una iguana o a una tortuga. Entonces, como que traté de dividir 7 patologías más fundamentales e importantes. No sé si pudieron ver la clase de la otra parte de, bueno, de lagomorfos, de erizos, de hurones, no sé. Si tienen alguna duda, me lo mandan hoy, mañana, el domingo también, si quieren, mándenmelo, pero bueno, es el día que tienen para descansar. Y les voy respondiendo a las dudas. Si quieren, me las mandan al email o me mandan directamente un mensajito personal o al grupo y yo las respondo sin problema. Anto, sí, habla. Te cedo la palabra. Ah, se apretó solo. Bueno. En fin, chicos, miren, bueno, ya llevamos un ratito, no creo que se conecte nadie más, sinceramente. Si les parece bien, empiezo a compartir pantalla y, y bueno, y arrancamos la clase.
Bueno, ¿ya están todos? Bien, arranco. Bueno, acá junté todo, ¿sí? La parte de métodos de sujeción y vía de administración en medicación de reptiles y también las partes clínicas que les conté que eran como las más importantes. Por ahí hay otro par más que si quieren, o sea, cuando termine la presentación, una de las partes de las presentaciones también se las voy a ir comentando, ¿sí? Voy a ir como agregando cosas que por ahí no son tan fundamentales en la clínica, pero por ejemplo, acá no puse unas diapositivas sobre quemaduras, sí que pasa mucho en reptiles en cautiverio, entonces eso se los voy a, como, a comentar y va a quedar como grabado. Bien, entonces, en la parte de métodos de sujeción, bueno, primero vamos a hablar del manejo de sujeción y de las vías de inoculación. Bueno, vamos a empezar hablando de la iguana. En la iguana puse esto un poquito al revés, porque ahí ya estaba explicando los métodos de inoculación. Bien, las iguanas, a ver, antes, hace un par de años quizás era un poco más habitual verlas, ¿sí? Eh, pero bueno, pueden caer a la clínica, sí. Eh, justo, esperen un segundín. Va de nuevo. Bien. Y las vamos a clasificar, o sea, la manipulación se clasifica de dos maneras en una iguana, que esto probablemente Jennifer ya se los dijo. Una iguana que es más bien dócil y una iguana que es más bien agresiva. Cuando hablamos de una iguana dócil, la idea es permitir que las extremidades, por ahí acá está como más agarradito de los miembros anteriores como si fuera un conejo, pero se pueden sujetar al brazo, sí, o a la mano, sí. ¿Qué pasa? Esa se termina de acomodar sola, incluso muchas veces como que se sienten más cómodas y se enroscan en lo que es el brazo, apoyan sus manos, sus miembros anteriores sobre el brazo, sobre la mano, y se relaja y uno la puede revisar con total tranquilidad. Sí, tienen que tener en cuenta en estos casos es que traten de dejarla, obviamente, alejarla de la cara y alejarla de la cabeza y tratar de bajarla un poquito. ¿Por qué? Porque es muy común que la iguana quiera desplazarse hacia la parte más alta y por ahí si uno la tiene como muy pegada al cuerpo, eh, es como que escalan del brazo y se quieren subir a la cabeza. Entonces van como escalando, te agarran la cara y terminan en la cabeza y el problema es que muchas veces sin querer terminan dañando el brazo o la cabeza del operador. Entonces, para evitar eso, traten de separarla del cuerpo, como lo indica la imagen, y la elevan, sí, pero siempre alejando y tirando como la parte del tórax hacia atrás cuando se la manipula. También, más allá que sea súper tranqui y muy piola a la hora de la exploración, está bueno que evitemos los movimientos bruscos, desplazarnos en el consultorio, sí, con iguana por todos lados, y evitar el reflejo, ¿sí? Muchas veces dice que el reflejo de los vidrios o de del vidrio de la ventana, o si tenés un espejo, tiende a alterarlos y se sienten amenazados, entonces se dificulta mucho la manipulación, porque pasó de ser una iguana súper tranquila y dócil a entrar en cierto estado de alerta y se puede poner un poquito más agresiva. Bien, chicos, perdón. Ok. Y cuando hablamos de una iguana agresiva, en realidad siempre lo ideal es utilizar guantes. Bueno, en esta foto el operador no tiene guantes, pero lo ideal es tener guantes y obviamente alejar un poco los brazos de lo que es la zona torácica. Uno de los brazos, una de las manos, comprime los miembros anteriores de la iguana contra el pecho del animal. Y es re importante sostener, sí, con la otra mano, los miembros posteriores comprimiendo y sujetando la cola, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy común cuando están enojadas que empiecen a mover la cola de forma como si dieran chicotazos, ¿sí? Entonces, si van a sostenerla porque es agresiva y tienen que realizar alguna maniobra, siempre acuérdense de fijar bien los miembros, tirar los miembros posteriores hacia atrás y fijar bien la cola de la iguana, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de accidente. También lo que se puede hacer es colocarla debajo del brazo y también le pueden vendar la cabecita o poner una manta en la cabeza para tapar los ojos y evitar el estrés. Simplemente eviten en esta parte generar mucha presión. Dame un segundo que creo que alguien intentaba entrar y ya no quiso entrar más.
para evitar algún tipo de lesión ocular, ¿sí? Em, a ver, algo que se recomienda, así todo la iguana sea bastante pasiva o sea agresiva, es evitar la manipulación también por parte del propietario horas después, ¿sí? No la vamos a estar manipulando. La idea de lo que habíamos hablado al comienzo, hace varias clases atrás, de cuando uno realiza la manipulación de un animal, lo ideal es tener todo a mano, tratar de programar el turno. em, y manipular, pero evitar ser lo menos, por así decirlo, lo menos denso posible, ¿sí? Porque las iguanas tienden, como la mayoría de los animales, vieron que les expliqué, por ejemplo, en los conejos, eh, que liberan un montón de catecolaminas y se terminan estresando, con las aves pasa lo mismo. Entonces, a ver, con la iguana también no es la excepción. ¿Por qué? Porque una iguana que la ha pasado muy mal o está extremadamente estresada puede estar varios días sin comer. Sí, incluso el propietario dice, no, que está radicaído, no sé qué le pasa. Y en realidad fue tanto el estrés que pasó en la consulta que muchas veces pasa días sin alimentarse. Entonces, después de manipulación, independientemente de que sea agresiva o que sea una iguana más bien dócil, sí o sí lo que tenemos que hacer es evitar la manipulación horas después, e incluso si pueden dejar pasar unos días antes de manipularla, genial, a menos que sea una urgencia, ¿sí? Que esté extremadamente enferma y que de la manipulación dependa la vida del animal. Bien, entonces, cuando hablamos de las zonas de inoculación, tenemos distintas zonas de inoculación en el caso de las iguanas. Bueno, cuando colocamos la vía intraósea, podemos colocar la vía intraósea desde lo que es la epífisis distal del fémur o en proximal de la tibia. Seguro ya se dieron cuenta que, a ver, la vía intraósea es como esta zona de epífisis distal del fémur o en proximal de la tibia es la zona de elección para colocar un catéter intraóseo en casi todas las especies, ¿sí? Así que esto es como un poquito estándar. Sí, cuando colocamos una inyección subcutánea, lo podemos colocar en lo que es la pared tóraco-abdominal. Cuando hablamos de hidratación, a ver, acá es como un tema, porque cuando hablamos de hidratación, por ejemplo, tenemos una iguana que está completamente desestabilizada. Uno puede hacer, por ejemplo, una fluidoterapia de distintas maneras. Una de esas es un baño en agua tibia, ¿sí? Pones a un iguana, esto con las tortugas también se hace, en agua tibia o en una solución electrolítica, ¿sí? Lo ideal es hacerlo durante 20 minutos, cada 12 horas aproximadamente, obviamente analizando el porcentaje de deshidratación que pueda tener el paciente. Y si no, la otra manera de aplicarlo, y que sería el ideal, es la intracelómica, ¿sí? A ver, hay distintos autores. Hay unos que dicen que lo ideal es colocarla, por ejemplo, la vía intracelómica, un dedo por delante del hueso de la cadera. Hay otros autores que recomiendan que para suministrar líquidos intracelómicos a los lagartos en sí, justo no encontré una foto, pero lo ideal es, por ejemplo, uno lo que hace es insertar la aguja, ¿sí? Traten de usar una jeringa grande, si no van a usar una jeringa de 5 porque se van a volver locos, pero por ejemplo, una jeringa de 20 mililitros, insertan la aguja hacia craneal, ¿sí? Hacia craneal del miembro trasero. Entonces, mira, esto parece una patita. Bueno, por ejemplo, este es el miembro posterior y uno hacia craneal del miembro posterior va a inocular lo que es la aguja, ¿sí? En lo que es en la región del flanco, ¿sí? Siempre dirigiéndole hacia craneal. Y ahí pueden colocar el líquido, ¿sí? Para hidratarlo. Sí, por ejemplo, se puede hacer en el caso de las iguanas de 10 a 40 mililitros kilogramo día, ¿sí? De cristaloide. Y si lo necesitan mantener o simplemente quieren hacer un mantenimiento, pueden usar en iguana entre 5 y 15 mililitros, ¿sí? Kilogramo día. Eso es como fundamental. Bien, la intramuscular lo pueden colocar en miembros anteriores y también en miembros posteriores. Y el tema de ustedes se preguntarán, bueno, ¿endovenoso se puede? Sí, 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 se puede, pero es muy complejo, ¿sí? Por eso muchos prefieren utilizar la vía intracelómica, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es tan complejo colocar una vía endovenosa? Lo pueden hacer en la cefálica cuando tienen muy pequeños volúmenes, ¿sí? Muy, muy, muy pequeños volúmenes, o en la yugular.
problema? Que sí o sí, para hacer una vía endovenosa, principalmente de la yugular, tienen que sedar al animal o directamente anestesiarlo, porque es un procedimiento casi quirúrgico. Sí, para poder ingresar a la yugular hay que levantar un par de escamas, si no me equivoco, a la altura de la escama 12 a 20, bueno, y hacer todo el procedimiento en sí. Por eso muchos médicos veterinarios, en el caso de que te llamen de que la iguana probablemente está deshidratada o que uno no pueda llevar a cabo de forma quirúrgica, colocar un catéter en la yugular, puedes empezar directamente con los baños de agua tibia o con solución electrolítica o directamente por vía intracelómica. Sí, sería como lo ideal. Profe, la Sí, intracelómica que dice por delante del hueso de la cadera, ¿es más tirando hacia los flancos en lateral o más hacia ventral? más hacia los flancos en lateral. Sí. Sí, el tema es el siguiente, que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de no, ¿cómo se llama? De no punzar la vejiga y no punzar el intestino. Entonces siempre traten de hacer presión negativa antes, ¿sí? Eh, siempre, obviamente, ay, es que les prometo que les voy a buscar una foto y se las voy a mandar por WhatsApp, porque yo tenía una y no la encontré. Como si por ejemplo, esta es la mano del operador, la tira hacia atrás, este es el miembro, siempre apunten, porque muchas veces pasa que uno apunta la aguja más hacia el centro, ¿sí? Traten de dirigirla hacia craneal, lateralizándola un poquito. Y siempre traten de hacer la presión negativa correspondiente. También depende mucho, a ver, las iguanas son grandotas, pero bueno, si llega otro lagarto, ¿sí? Traten de colocarlo también siempre por vía intracelómica y ahí van a ir analizando el tamaño de las agujas. Yo ahora, más adelante les voy a mostrar más o menos cuáles son las agujas de elección para que, para que les quede como recordatorio y si en algún momento la necesitan, ya más o menos van a saber el tamaño. No sé cómo es eso de la presión negativa. ¿Viste cuando has sacado sangre alguna vez? O sea, con jeringa, No, ¿no? Bien. ¿Le han puesto un medicamento a un caballo endovenoso? no, No. Bueno, esto es lo importante, uno muchas veces, te voy a dar un ejemplo mejor, por ahí como un poco más sencillo. Por ejemplo, te llega un paciente que está atropellado por un perro y vos sospechás de neumotórax, el tórax tiene presión negativa. Entonces, cuando vos realizás el test, cuando vos punzás el tórax y colocás la jeringa, tiene que hacer presión negativa si, a ver, la jeringa hace presión negativa, es como que vos tirás el émbolo y vuelve, ¿sí? Si es que no tiene neumotórax, ¿sí? Vos es cuando, si querés, te puedes agarrar una jeringa, si tenés, la tapás con el dedo, la punta de la jeringa, y tratás de succionar, ¿sí? El émbolo va a ir para atrás porque va a hacer fuerza, pero vuelve, ¿sí? La jeringa. Eso es que haga presión negativa. Si vos tenés que asegurarte siempre, igual, siempre que vos quieras aplicar una medicación endovenosa, independientemente de la especie, cuando encuentres la vena, más allá que tengas un catéter, porque viste que con el catéter la sangre tenés retorno venoso solo, eh, tenés que asegurarte que estás en vena. Lo que tenés que asegurarte acá es no haber punzado la vejiga, por ejemplo, que eso es bastante común. Por ejemplo, también cuando vos tenés un paciente con asitis, hay un lugar específico, perros, gatos, independientemente de la especie, para punzar, siempre y cuando eso es para evitar que vos termines punzando otro órgano, o que termines punzando la vejiga, o que termines punzando el hígado, el vaso, o sea, todo tiene como un lugar de punción, y en el caso de la intracelómica en los lagartos también, ¿sí? Ya después les voy a buscar la imagen, les juro que estuve revisando todo el disco rígido de la compu y no lo encontré. Pero ya les voy a pasar una que esté bien buena, así como que les queda ya como la imagen grabada. Em, bien. Pim, pim, pim. Acá. Vamos a hablar de patologías de lagartos. Pero antes de hablar de la enfermedad ósea metabólica, que no es solamente en lagartos esto. Em, a ver, los reptiles comparten varias patologías. La enfermedad ósea metabólica es re importante. Seguro en la parte de teoría ya le hicieron como mucho hincapié, pero antes de irme para este lado,
bueno, les quería comentar un poco de algo que es muy habitual de ver en la clínica, que no lo puse en una pequeña presentación, que es el tema de las quemaduras, ¿sí? En los lagartos. Em, a ver, el tema de las quemaduras en los lagartos no se da solamente en ellos, sino en muchos reptiles que terminan viviendo en cautiverio, ¿sí? Pero se presenta más en lagartos y en serpientes. La verdad que es un inconveniente, primero y principal, porque las causas son un mal manejo, ¿sí? Muchas veces ahí, vieron, se pueden producir por esas piedras, por los calentadores que no tienen protección o cuando el propietario eleva mucho lo que es la temperatura del calentador en sí o porque el termostato de, del calentador está defectuoso. Eh, ¿O por qué? Porque las temperaturas de aire donde se encuentra el reptil son subóptimas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las piedras calientes son el gran inconveniente porque, no sé, empiezan a fallar o porque son piedras calientes de mala calidad y se terminan sobrecalentando y el paciente al estar casi todo el tiempo sobre la superficie se terminan quemando, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan, igual que en los humanos, que hay distintos tipos de quemadura. Chicos, pausa, les hago una pregunta. ¿Están escuchando un ruido de fondo? Yo ahora me callo y ustedes me dicen si lo escuchan. Bien, denme un segundito. Ahí está. Bueno, sí. Bueno, entonces cuando hablamos de quemaduras, hablamos de distintos grados, como les había comentado. La quemadura de primer grado, a ver, son lesiones más bien superficiales, son de pequeño tamaño generalmente y afectan solamente a la epidermis, ¿sí? Cuando tengo una quemadura de primer grado, las lesiones pueden aparecer hasta días después de que se realizó, días después de que se quemó. Y como caso muy grave, en una lesión de primer grado pueden aparecer ampollos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago? Lo que pueden hacer es recomendar compresas que estén frías, ¿sí? Es muy raro que se genere como la necrosis de las escamas o es muy raro que cambie de color, pero lo que pueden hacer es recomendar como compresas frías en la zona de la lesión. Y lo más importante de todo, que esto se utiliza un montón en reptiles y en distintas patologías, es usar clorexidina. La clorexidina diluida al, si no me equivoco, 0,05% anda súper bien y lo hacen de forma tópica, ¿sí? Ese es en el caso de que tengan una quemadura de primer grado. En el caso de tener una quemadura de segundo grado, ya ahí la lesión es un poco más profunda porque no solo afecta a la epidermis, sino también que afecta a la dermis, ¿sí? Y al principio el tratamiento es exactamente igual que el de primer grado, el que les acabo de comentar, pero ya a esta altura, o sea, con este tipo de lesión, ya aparte de las ampollas podemos tener exudados, ¿sí? Y el exudado generalmente suele ser un exudado más bien seroso, a menos que se contamine, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que tener cuidado. Muchas veces genera bastante incomodidad, sí, por parte del lagarto o por parte de la serpiente. Entonces el tratamiento sí va a ser un poquito más largo y sí o sí lo tienen que llevar al veterinario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a requerir de fluidoterapia. Vieron que todos los que son las heridas por quemaduras generan mucha pérdida de electrolitos y también es súper necesario hidratarlo. Entonces le puedes hacer fluidoterapia dependiendo de cómo se encuentre el tejido pueden, pues que esto ya sería como un poco más avanzado, pero ustedes en la quemadura de segundo grado pueden tener cambios de coloración del tejido y muchas veces van a tener que desbridar, sí, obviamente bajo sedación y anestesia, van a tener que desbridarle el tejido, el propietario se tiene que comprometer y tiene que hacer una limpieza diaria. Muchas veces algo que anda re bien, que lo podemos conseguir, porque hay muchas cosas en exóticos que en Argentina por ahí no se consiguen, pero lo que sí se puede conseguir es la sulfadiacina de plata, no sé si la conocen, pero bueno, sirve como crema tópica, sí, para quemaduras anda súper bien. Obviamente hay que hacer vendajes,
tratar de dar antibióticos sistémicos para evitar, vieron que dije que se forman exudados, una mayor contaminación de la herida en sí, y tratar con analgésicos, que uno de los analgésicos que algunos veterinarios recomiendan, por ejemplo, si es como muy avanzado y muy doloroso, algunos dicen que se puede administrar morfina, si no me equivoco, a 2 miligramos kilogramos, ¿sí? De forma subcutánea, perdón. Y obviamente el tiempo de las horas lo van a ir evaluando acorde al dolor del paciente. Eh, y, por ejemplo, si sigue muy decaído, le pueden dar como alimentación asistida, ¿sí? Alimentación forzada. Y la última de las quemaduras que me gustaría hablarles es la de tercer grado, que ya la de tercer grado destruyó absolutamente toda la piel, epidermis, dermis, estructuras anexas, o sea, es un despiole total. ¿Qué pasa? Que ahí cuando venga el paciente van a ver que va a estar todo negro, o sea, va a tener todo el tejido negro. Y a veces ustedes perciben que no tiene dolor. Decís, pero ¿cómo puede ser que tenga una quemadura de tercer grado que no sienta dolor? Y es justamente porque la quemadura es tan profunda que hasta termina dañando no solamente las glándulas, sino también termina dañando los nervios, ¿sí? Entonces, como, eh, claramente igual tienen que tratar el dolor, pero muchas veces sucede eso, que uno como que se desconcierta. Esas heridas sí son como muy complejas, te puedes tardar de 4 o 5 meses o por ahí hasta 6 meses eh, en hacerle la terapia. Eh, a ver, hay en algunos lugares recomiendan ya hacer el injerto, ¿sí? De piel, y si no, otros dejan que se cure por segunda intención y haces el tratamiento, el mismo tratamiento que les comenté un poquito más temprano. Antibiótico terapia, limpiezas, algunos van a hacer el desbridamiento, otros hacen injertos, otros permiten que cicatrice por segunda, limpieza diaria constante, vendajes, pueden usar también sulfadiacina de plata, en fin, eso es más o menos lo de la parte de las quemaduras. No lo puse como así como patología súper loca, súper importante, pero realmente lo es y me parece que, bueno, que me colgué en no haberlo colocado en la presentación, sí. Y dentro de todo lo positivo es que es un poquito más fácil entre comillas, no es más sencillo de solucionar, pero es como algo más fácil de diagnosticar por ahí, quizás algo que les pueda llevar un poquito más. Entonces, vamos a seguir con la parte de la enfermedad ósea metabólica. A ver, en la enfermedad ósea metabólica lo sufren los individuos principalmente en cautiverio, ¿sí? Todo animal en cautiverio eh, tienden a tener un desequilibrio de lo que es el equilibrio calcio-fósforo, ¿sí? Se da mucho, ¿por qué? Porque principalmente es por un mal manejo, ¿sí? La naturaleza sabe, así que un animal que está por ejemplo, un lagarto que vive en vida libre, en el ambiente que le corresponde, por supuesto, no suele tener enfermedad ósea metabólica. O sea, no, esto es casi exclusivo de pacientes en cautiverio. ¿Y se da por qué? Porque tienen una dieta de muy mala calidad, no tienen la dieta adecuada para la especie, o porque directamente no tienen una dieta que sea rica en calcio, porque, a ver, el foco parece una tontera, pero los focos de luz ultravioleta, cuando son de muy mala calidad, eh, no funcionan correctamente, o muchas veces la gente compra un foco de luz UV y lo dejó. Y no, la verdad que todo eso tiene un tiempo de vida útil y cada determinados meses hay que ir cambiándolos. Entonces el paciente termina con hipovitaminosis. Y a posterior, o sea, con menos frecuencia, puede tener un hiperparatiroidismo primario o secundario, pero es menos frecuente. Generalmente la enfermedad ósea metabólica está muy, muy, muy relacionada en sí por esas dos cosas básicas. Que el paciente reciba sol, literal, de forma directa, o si no, que tenga una luz ultravioleta de buena calidad, y por déficit principalmente en lo que es ¿cómo se llama? La dieta del individuo. A ver, algo que son como muy, muy, muy importantes es lo siguiente. A ver, como mecanismo de compensación del organismo, lo que termina pasando es que hay un aumento de la paratormona, ¿sí? Entonces hay una mayor movilidad, o sea, empieza a haber una movilización, esa es la palabra,
de calcio, ¿sí? Desde los huesos porque está intentando mantener los niveles de calcio a nivel plasmático. O sea, no hay manera de, ahora, cuando uno tiene una dieta tan pobre en calcio o directamente no recibe luz UV o directamente ni siquiera recibe luz solar el paciente, por ejemplo, si no recibe luz solar, no va a poder, va a tener una mala relación a nivel intestinal para convertir el calcio y que el calcio termine a nivel sérico. Entonces, lo que termina siendo la paratormona, obviamente hay un aumento de la misma, entonces se empiezan a mover los... Hay una movilización de calcio en los huesos y la idea es mantener el calcio constante en el plasma. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que trata de ser un mecanismo de compensación, entre comillas, pero termina debilitando mucho el esqueleto. ¿Sí? Y ese hueso mineralizado termina siendo reemplazado por un tejido fibroso. Entonces, es muy común, o en situaciones muy avanzadas, que terminen existiendo fracturas, ¿sí? Fracturas patológicas o curvaturas óseas, o sea, una deformación ósea. Uno lo ve y el animal o tiene fracturas, que quizás el propietario al principio no lo percibió, o deformaciones y angulaciones de los huesos. Esto es muy común en animales más jóvenes, ¿sí? A ver, como signos, eh, acá les puse, por ejemplo, que eran, de esto se los acabo de decir, más grave en animales jóvenes que en adultos, justamente por todo el desarrollo y el crecimiento exponencial que tiene el individuo en sí. Acá puse, quise poner inflamación, inflamaciones fibrosas. Bueno, como les dije, fracturas patológicas que muchas veces son leves, curvaturas óseas, y lo que termina pasando también en animales jóvenes, por ejemplo, es que se empieza a enlentecer lo que es la tasa de crecimiento, claramente. Imagínense que aparte hay como todo un mecanismo de compensación, tratando de sacar calcio a nivel óseo para mantenerlo normal en el plasma, y termina generando una anorexia por parte del animal, lo notan súper letárgico, en el caso de que el animal ya esté en la etapa, o sea, apto para reproducirse, ¿sí? Que ya tenga una edad considerable, empieza a tener fallas reproductivas, claramente no puede tolerar su propio peso, ¿sí? Más allá de que hay anorexia y una emaciación y empieza a disminuir de peso, el paciente no es capaz de sostenerse, sino puede tolerar su peso. Y termina, algo que sí lo van a poder observar, es que se ha tomado como una postura más bien plantígrada, ¿sí? No tiene una postura normal de los miembros, ni tanto anteriores ni posteriores, ¿sí? ¿Dónde van a ver como casi característico, dónde les va a llamar más la atención la conformación ósea del paciente? Siempre en los huesos largos, ¿sí? Y no solamente eso, no solamente por la angulación que va a existir, sino porque también los huesos largos son más propensos de fracturarse, pero el paciente también puede fracturarse lo que es la espina dorsal. Entonces, aparte de esto, vas a tener un paciente con mucha claudicación, con mucho dolor, o sea, son pacientes que están muy adoloridos, sinceramente. Eh, Acá esto, a ver, está en la bibliografía, pero en los animales más jóvenes por ahí dicen que tienen mucha dificultad para alimentarse, porque lo que es la mandíbula, ¿sí? Tiene como, la mandíbula está como más blanda, ¿sí? Es lo que se denomina también mandíbula de goma, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso de un camaleón, cuando tienen una enfermedad ósea metabólica, lo que terminan teniendo es que no pueden sacar ni retraer la lengua, ¿sí? Y, ¿qué más me parecía importante esto? Cuando ya el caso está como súper, súper, súper avanzado, es común encontrar que el individuo tiene ataxia, temblores, empieza a tener una fasciculación muscular, en casos muy graves pueden convulsionar y presentan parecias, ¿sí? Que ahora esta es la parte que es como un desafío, ¿sí? La parte del tratamiento en sí, de la enfermedad ósea metabólica. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se puede diagnosticar? Primero y principal, porque van a hacer una reseña y una anamnesis completa. Es re común, me parece, por lo menos en Mendoza, que ahora por suerte la gente que tiene mascotas exóticas está como tomando más conciencia de que la mascota exótica necesita atención veterinaria.
Y la mayoría, la verdad, la mayoría de las patologías son por un mal manejo y una mala nutrición. Es increíble el mal manejo que hay, pero no porque la gente no tenga la voluntad, sino porque por ahí no existía ese concepto de que había que llevarlo al animal al veterinario. Eh, a ver, esto pausa, pero les doy un ejemplo. El día, ya no sé ni qué día, el martes. Bueno, el martes atendí a un hámster eh, de 2 años que venía con parálisis del tren posterior, que eso ya se lo voy a contar bien en el práctico, toda la cuestión. Y dentro de todas las cosas que estaban mal, o sea, la familia estaba súper preocupada, pero por ejemplo, la dieta no era la óptima, ¿sí? Tenía una dieta de muy mala calidad, o sea, imagínense vivir casi toda tu vida con una dieta de muy mala calidad. El sustrato era muy malo, tenía también conjuntivitis porque tenía un sustrato de viruta. Vivía en una pecera que no la limpiaban usualmente, entonces imagínense el amoníaco en el ambiente en sí. Eh, la rueda de ejercicio, a ver, son un montón de cosas que se van sumando que terminan generando otras patologías y los reptiles no son la excepción. Entonces, cuando ustedes traten de llegar al diagnóstico, siempre hagan una reseña completa, pregunten mucho sobre la dieta, el lugar donde habita, qué tamaño tiene el ambiente donde está. Por ahí si se quieren como enfocar más en exóticos y en reptiles, traten de tener como una lista, no sé, de lámparas UV que sean de buena calidad, eh, porque la mayoría de las cosas se da por justamente una mala manipulación por parte del propietario, y la enfermedad ósea metabólica es una. Entonces, hacen la reseña, la anamnesis, lo ideal es hacer la analítica sanguínea, también eh, en la analítica sanguínea, por ahí cuando ya está muy avanzado, se puede evidenciar como una alteración del calcio, de la relación de calcio-fósforo, que eso está bueno, que generalmente la relación calcio-fósforo es 2:1. Eh, pero bueno, ya es cuando está muy avanzada la enfermedad, que ahora me acabo de dar cuenta que lo había escrito acá abajo. Bueno, en fin. Y radiografías, sí, súper importante la parte de radiografías también. Obviamente se va a ver como una falta de la densidad del hueso en sí y van a notar que hay un menor espesor, como un menor espesor, por así decirlo, cortical a nivel del hueso. Y en el caso de que haya una fractura patológica lo van a identificar ahí nomás sin inconvenientes. Eh, a ver, lo ideal, o sea, el mejor tratamiento, o sea, para mí en todos los casos, es prevenir, ¿sí? La idea siempre es es empezar a hacer medicina preventiva independientemente de la especie y tener un chequeo. Si estos animales tienen que ir al veterinario cada 6 meses o un año, eh, en el caso de que estén sanos, para chequear y rechequear al paciente, ¿sí? Incluso porque en distintos estadios de vida, independientemente de reptil, mamífero exótico o lo que sea, vamos a ir variando la dieta dependiendo del requerimiento que necesite el paciente. Entonces, la mejor manera y el mejor tratamiento, prevención. Ay, se ve re chiquito ahí. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando yo realizo toda la parte de la analítica sanguínea, las radiografías, también voy a poder dar un pronóstico. Y es importante que sepan y que le informen al propietario que los tratamientos, dependiendo de la gravedad y el pronóstico que tenga el paciente, puede durar semanas o hasta meses, ¿sí? Y ustedes tienen que analizar el compromiso por parte del propietario. Eh, Claramente, a mi parecer, por ahí con las tortugas no pasa tanto, incluso cuando yo era chica todo el mundo tenía una tortuga y las tenían en pésimas condiciones y las tortugas jamás iban al veterinario. Eh, pero en el caso de los lagartos, de las iguanas, por ahí quizás haya un poquito más de compromiso. Eh, ¿Cuándo ustedes pueden decir, ok, cómo sé cuándo el animal ya está en un estadio absolutamente crítico? Y acá se los anoté, uy, que es cuando ya el individuo tiene una mala oclusión permanente, o sea, que ustedes perciban que la mandíbula está en pésimas condiciones, que el animal no es capaz de cerrar la boca, que no es capaz de masticar, ¿sí? Que no pueda cerrar la boca, algo tan básico como eso, y también que tenga la pelvis deformada, ¿sí? Que ya no sea capaz ni siquiera de tolerar el peso, o sea, que ya la situación sea irreversible y ustedes analicen verdaderamente si el animal va a poder seguir viviendo
con esta calidad de vida, ¿sí? Siempre hay que analizar mucho también la calidad de vida del individuo y si hay algún tipo de trauma espinal, ¿sí? Cuando llega un paciente, independientemente si está muy... A ver, cuando les van a llegar con enfermedad ósea metabólica, va a llegar súper descompensado, generalmente, ¿sí? Entonces, ahí siempre tengan en cuenta de hacer terapia de sostén, ¿sí? Y ahí ustedes van a ir analizando si hacen una terapia de sostén durante días, durante meses, ¿sí? O, eso, por ahí hay terapias de sostén analizando la situación que te puede durar, no sé, 3 semanas, básico, ¿sí? Si eso se puede extender un poco más. Esto lo pueden hacer intracelómico, que podrían utilizar también, ¿viste? Pueden usar cloruro de sodio, eh, pueden usar Ringer y demás, ¿sí? Y también le pueden hacer los baños que les había comentado, ¿sí? El propietario también colaborar para esa parte, si no tienen internación de exóticos, bueno, pueden hacer la parte de los baños de agua tibia, que no solamente lo va a terminar hidratando, sino que también va a colaborar a que se estimule la defecación, porque vieron que dijimos que genera hilio también. Entonces, bueno, eso va a colaborar y va a estimular lo que es la defecación. A ver, también lo ideal sería que el paciente sea expuesto a la luz solar. Y ustedes pueden hacer luz solar directa, literal. Porque muchas veces a través del vidrio no sirve y es cuasi insuficiente, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre cuando tienen un paciente así, luz solar directa, ¿sí? Es súper necesario. También en el caso de que tenga una lámpara de luz UV, eh, mejorar la calidad o corregir la deficiencia de la lámpara UV que puede existir. Analizar, yo después les voy a pasar unos, dependiendo de la marca, el tiempo que dura, ¿sí? De la radio, de la luz UVB. También, obviamente, primero y principal, corregir y suplementar la dieta. Por ahí es un tema porque cuando uno trata de suplementar la dieta con el calcio, lo ideal es hacerlo endovenoso, porque llega a un estadio en que el intestino está tan débil y tan alterado que no es capaz de absorber el calcio, ¿sí? Que uno le administra. Entonces, recién le vas a administrar el calcio de forma oral cuando ya el paciente esté un poco compensado, o cuando ya esté compensado. Lo ideal es hacerlo directamente endovenoso con gluconato de calcio, que el gluconato de calcio está en todas las betas, o sea, casi todos tienen gluconato de calcio. ¿Qué más? En el caso de que sea un animal herbívoro, lo que pueden hacer es darle plantas que sean ricas en calcio. Tratar de mejorar la dieta, ¿sí? Aquellos que son omnívoros y por ahí comen insectos, muchos lo que hacen es darle el insecto y polvorear con calcio al insecto, ¿sí? Y obviamente seguir complementándolo con parte de la dieta que sea rica en este componente. A ver, el tratamiento también van a depender mucho de los signos clínicos, ¿sí? Eh, por ejemplo, obviamente esto genera muchísimo dolor en el caso de que esté deshidratado, como les dije, fluidoterapia, en el caso de que el paciente tenga dolor, analgesia, analizan si le pueden dar antiinflamatorios, si le van a dar opioides y demás. Si el sistema digestivo está funcionando bien y el paciente todavía no tiene hilio, lo que pueden hacer es dar lactobionato de calcio y gluvionato de calcio. Les soy sincera, es mucho más fácil. El gluconato de calcio lo pueden conseguir y le dan una dosis máxima de 100 miligramos kilogramos. Esto lo pueden hacer o endovenoso, pero como ya habíamos dicho que en las iguanas era un poco más complicado, lo pueden dar intraóseo, ¿sí? Que ya habíamos explicado cómo se ponía el catéter, y intracelómico. Y lo van analizando, lo pueden hacer de cada 6 o 12 horas, ¿sí? Hasta que obviamente ya todo esto esté equilibrado y el paciente lo pueda recibir de forma oral. No se lo dan de manera oral si tiene un hilio y ya tiene todo como un cuadro digestivo y ustedes saben que el intestino no está funcionando, esto no va a servir, ¿sí? Entonces lo compensan y después de que se lo compensen, se lo pueden dar de forma oral. Sí, mira, eso en realidad tendríamos que evaluar alguna de las posibles causas, ¿sí? ¿Has visto alguno? Ok. Em,
A ver, en muchas situaciones, dependiendo del criterio del médico, hace o un manejo clínico médico, ¿sí? Y hay que analizar a través de analítica sanguínea el nivel de alteración que existe, ¿sí? Algunos casos, y hay autores un poco más viejos que sugieren que se haga, a ver, termina como en un tratamiento más bien quirúrgico. Si querés, yo eso te lo averiguo bien y te mando un par de papers, ¿sí? Para tratar de ver lo último que se hace. No sé, por ejemplo, Jennifer, que tiene más experiencia con iguanas, que les, o sea, si se los dio o que les recomendó. ¿O no lo vieron? Ah, ¿alguno estuvo? ¿Alguno estuvo? ¿En qué, perdón? Que si Jennifer les explicó lo que es el hiperplasia paratiroidea. Las Creo que... iguanas. Ay, no estoy segura, creo que no. Bien, les prometo que eso ya se los voy a volver a cargar hoy. Creo que alguien habló en el chat. A ver, no escuché la pregunta, no me acuerdo. Bien, les prometo que eso se los voy a buscar bien. Les voy a mandar lo más actualizado que hay. Bien, la otra enfermedad, que no sé si la vieron, es la enfermedad de la gota. A ver, eh, esto también es por mal manejo, es por un mal manejo nutricional, está dado por un exceso de proteína en la dieta, ¿sí? Muchas veces pasa que la gente les da alimento de perro o de gato, entonces al tener un exceso de proteína termina produciendo una hiperuricemia. Esto se suele limitar a regiones periarticulares o articulares. Y el problema principal es que genera mucha claudicación, mucho dolor y también termina generando inflamación a nivel de la articulación. Tienen que tener en cuenta que generalmente es articular y periarticular, pero muchas veces puede ser de origen visceral. Sí, o sea, puede existir la gota visceral y se terminan como depositando como uratos en los tejidos blandos, como el hígado, como el vaso. Eh, y ahí cuando ya está afectando la enfermedad de la gota y tenés esos pequeños depósitos de urato, puede ser focal, multifocal o difusa. ¿Sí? Esto se da más que nada porque aumenta lo que era la producción del ácido bórico y produce la hiperuricemia, ¿sí? Que, a ver, no son más que depósitos de cristales de urato, ¿sí? Eh, a ver, hay, por ahí la gente no sabe y hay especies que son herbívoras y les terminan dando proteína de origen animal. Entonces, el problema principal es que sí, en casos como con daño muy avanzado, porque también puede existir depósitos de uratos en los riñones, se termina generando una falla renal. ¿Cuál es la mejor manera de diagnosticarlo? Puedes hacer una citología, sí, la citología te va a revelar que hay presencia de cristales de urato. Hay en otros pacientes que, por ejemplo, miden el ácido úrico a nivel plasmático, que generalmente está elevado, y con los signos clínicos y la anamnesis también sirve para el diagnóstico. Se presenta esta enfermedad en distintas especies, ¿sí? Se da, generalmente la mayoría de las patologías en los reptiles tienen mucho en común, ¿sí? No es como que esté simplemente en una especie, así que esto también lo van a poder ver en tortugas, por ejemplo. También había leído que hay caimanes que también que viven en cautiverio, ¿sí? Y pueden padecerla también. Después, cuando hablamos de parásitos, eh,
Es bastante común que tengan, a ver, con el tema de los parásitos, ustedes pueden hacer el examen, ¿sí? De la materia fecal, por ejemplo, y pueden encontrar amebas, pueden encontrar coccidios o nematodos y no necesariamente es patológico, ¿sí? ¿Cuándo se convierte en algo patológico? Cuando el animal se inmunosuprime por alguna causa o hay una causa primaria que genere inmunosupresión y estos patógenos, estos parásitos, se empiezan a replicar sin control y se terminan volviendo patológicos, ¿sí? El ejemplo de las amebas es la entamoeba, que en casos muy, muy graves termina produciendo una enteritis fulminante. Obviamente no solo va a generar deshidratación, el tema de tener una enteritis y una diarrea, sino que también va a tener pérdida de electrolitos, termina generando toda una descompensación en el medio interno. Muchas veces terminan en hepatitis y pueden llegar a generar nefritis. Y todo esto depende de la duración de la patología en sí, sí, y en la replicación que tenga el parásito, ¿sí? La incubación de las amebas es súper alta. Generalmente pueden estar hasta un mes y medio incubando antes de mostrar algún tipo de signo clínico. Y empiezan principalmente con, el animal empieza a estar letárgico, tiende a bajar de peso, está anoréxico, ¿sí? Se empieza a deshidratar mucho más fácil porque después se comienza con una diarrea que al principio no es tan profusa y termina avanzando y se vuelve una diarrea profusa y un poco difícil de controlar, ¿sí? En el caso de que ustedes diagnostiquen y se aseguren de que puede ser una ameba, el tratamiento que pueden utilizar en este caso es el metronidazol, ¿sí? El metronidazol lo pueden dar a una dosis de 4 a 100 miligramos kilogramos y lo dan cada 72 horas, ¿sí? Por ahí pueden utilizar una dosis media, pero bueno, también vayan analizando o sea, el estadio o cómo se encuentra el animal. Cuando lo diagnostican, lo que pueden hacer es en la materia fecal, ¿sí? Toman muestras de materia fecal y tratan de buscar los trofozoitos uninucleados, ¿sí? Que esto, bueno, pueden llevar la muestra de materia fecal al laboratorio y si ellos lo identifican, te van a decir que es una ameba. El otro parásito que podía estar también, que era un poquito más habitual, son los coccidios. Como les dije, depende de la cantidad de agente infeccioso que haya, del estado inmunológico, si el paciente está atravesando una patología, si tiene una muy mala dieta, si está estresado por alguna razón, puede inmunosuprimirse, se manifiesta el coccidio. Mucho se da principalmente en animales que son más bien jóvenes. Lo que sí pasaba es que muchas veces, que esto por ahí los autores lo remarcan bastante, es no asustarse si justo uno quiere hacer un copro, ¿sí? Porque el paciente nunca fue al veterinario, entonces uno hace un copro parasitológico y te indican coccidios. Bueno, hay que analizar en qué cantidad están, porque les repito, no siempre es patológico, y los coccidios por ahí los padecen un poco más los animales que son jóvenes, empiezan con una diarrea bastante interesante, bastante profusa, empiezan a estar decaídos o letárgicos, y bueno, después obviamente terminan con algún tipo de retraso a nivel de crecimiento, ¿sí? Se quedan más pequeñitos de lo que deberían ser. Después en nematodos depende también mucho de la cantidad de parásitos y del estado inmunológico del animal. A ver, si en algún momento hay mucha cantidad de nematodos en lo que es el estómago y en la primera porción del intestino delgado, a ver, en el caso de que estén en el estómago, producen gastritis, pueden generar úlceras, y algo que pasaba mucho también es que, por ejemplo, si pasaban al intestino delgado y se extendían mucho más allá de la primera porción del intestino delgado, y uno los desparasitaba y los desparasitaba muy bruscamente, lo mismo que pasa con los cachorros, vieron que hay que ser como muy cuidadoso, se puede generar una intususcepción, ¿sí? Porque se genera esa bola de nematodos, y muchas veces también lleva a constipación. Cuando tienen un nematodo y lo han diagnosticado, lo fácil, por así decirlo, pueden darle ivermectina a 0,2 miligramos kilogramos, lo pueden hacer subcutáneo y lo repiten cada 2 semanas, ¿sí? Después traten de repetir el copro. Y también otra droga que pueden encontrar con facilidad en la vete es el fenbendazol. Y en el caso del fenbendazol, viene la presentación sola, también lo pueden dar a 50 miligramos kilogramos por boca, ¿sí? Y lo hacen cada 24 horas durante 3-5 días. Van a ir viendo si se van compensando un poco los signos, ¿sí? A ver,
eso sería como lo más fundamental. Y ahora, denme un segundito y seguimos con la parte de tortuga. Bueno, entonces, la parte de tortugas. Bueno, ahí les anoté el orden, suborden, familia de la tortuga terrestre. Siempre tienen que tener en cuenta que hay que manipularlas con bastante cuidado, son bastante asustadizas, no las dejen nunca solas en la camisa porque se suelen tirar de la camisa. A ver, como método de sujeción pueden tomar a la tortuga desde la base del cráneo, ¿sí? Con un dedo de cada lado. Si la cabeza está escondida, muchos recomiendan utilizar como un gancho romo y tratar de sacarla y tirarla hacia afuera, pero sean cuidadosos porque muchas veces la pueden terminar lastimando. No hagan más fuerza que la tortuga. En mi caso he tenido suerte y les he podido sacar la cabeza sin ningún tipo de inconvenientes y no he tenido que usar esta técnica. Pero sí hay que tratar de ser cuidadoso porque uno puede generar un daño eh, que no está bueno, sí, aparte de estresarla muchísimo a la tortuga. Seguro. Igual aún no te muerde ahí. Pues es que no, lo que pasa es que las tortugas que yo he atendido han sido como muy, más allá que son bien rústicas, eh, no me han mordido, ¿sí? Como que estaban muy acostumbradas a la manipulación. Obviamente traten cuando la agarran como la base del cráneo y le ponen un dedo de cada lado, traten de hacerlo como bien firme, ¿sí? Para evitar que te muerda. Pero sinceramente, de sacarle la cabeza, como muchos directamente le sacan la cabeza de una, si no utilizan ningún ganchito, romo ni nada para tirarle el cráneo hacia afuera. Ahí sí me parece que como que te puede morder un poco más, porque estás tratando de meter los dedos y bueno, ella está dentro del caparazón y te saca un poco la cabeza y te muerde. Pero agarrándola, o sea, agarrándola de la base del cráneo, bien firme, no puede mover mucho la cabeza y lo pones cerca también de la base del cráneo y un poco de abajo a la altura de la comisura de los labios como para evitar que ella te muerda. Pero, pero no. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí. No, es Sí. porque hay algunas que son re malas. Mira, yo Pero de verdad he tenido suerte, incluso con las de agua que son malísimas, porque son malas. No me mordieron. Creo que es cuestión de suerte, pero siempre trato de como de fijarles bien fuerte la cabeza, ¿sí? Como para evitar que se mueva y que, bueno, me termine mordiendo. Pero, y el tema de que metan la cabeza adentro del caparazón, sé que recomiendan hacerlo con un gancho. En algún momento lo voy a tener que hacer porque no siempre voy a tener suerte de que me toque una tortuga que se porte bien. Pero sí no lo haría como muchos lo hacen, que sacan directamente, meten los dedos y traccionan directamente la cabeza hacia afuera. Bien, entonces, después de esto, vamos a hablar un poco de los sitios de inoculación. Yo les hice una partecita de extracción de sangre de las tortugas y se los puse como paso por si en algún momento las necesitan. Bien, como sitio de inoculación de la tortuga lo pueden hacer de forma subcutánea, en los pliegues cutáneos, ¿sí? De las axilas o en los pliegues cutáneos inguinales. Intracelómica se usa un montón y se usa muchísimo para hidratar. Lo que sugieren es que uno gire el animal, ¿sí? Hacia un lado y que las vísceras se desplacen hacia abajo y ahí pones eh, la aguja paralelo al plastrón, ¿sí? Por el espacio inguinal. Y eso es ideal para poder hidratarla. Cuando lo coloquen intramuscular, hay distintos autores que recomiendan lo siguiente. Cara posterior de los miembros anteriores, porque no tienen tantas escamas, tienen una buena cantidad de músculo y no les duele tanto, pero hay otros que también los colocan en miembros posteriores. Yo la vez que lo coloqué, cara posterior de miembros anteriores y la verdad que súper bien. Cuando hablamos de vías endovenosas, para pequeños volúmenes siempre sugieren la vena coccigia dorsal, obviamente la coccigia dorsal, pero si ya quieren hacer como una fluidoterapia un poquito más intensa, pasan directamente a la yugular. Que en la yugular van a hacerlo sí o sí, en lo posible van a necesitar un operador que les sostenga la cabeza de la tortuga, ¿sí? Y que la tenga bien fija para que ustedes puedan colocar el catéter.
o en el caso de que necesiten tomar una muestra sanguínea, que ustedes puedan ingresar sin ningún tipo de inconvenientes con la aguja. Obviamente que si es una tortuga de gran tamaño o tortugas más bien grandes, muchas veces se necesita sedación para hacer el procedimiento, ¿sí? Pero en una tortuga terrestre común o otro tipo de tortugas no es tan necesario, ¿sí? La otra manera también que pueden hacer, le pueden colocar la medicación intraósea, eh, bueno, en la parte lateral del caparazón, ¿sí? Bueno, también le pueden colocar en la tibia. Miren, sinceramente, yo no les mentiré, nunca he puesto una vía intraósea en una tortuga, pero el área de protección de la tibia es muy similar a lo que lo habíamos visto en otras especies. Cuando hablamos de extracción de sangre, que esto me parece que quizás es un poco más habitual y les podría tocar también, vieron que yo siempre les decía que esto es independientemente de la especie, se puede extraer hasta un 10% del volumen total del animal sano, ¿sí? Obviamente no van a extraer esta cantidad porque es un montón y la sangre de la tortuga equivale entre un 5 y un 8% del peso total. El tema de las agujas depende mucho del tamaño del animal, ¿sí? Pero generalmente yo les puse como una aguja media que se utiliza, que es la de 22 Gauss, ¿sí? Esa es como la que más se utiliza para hacer la extracción. Y también depende mucho de dónde vayan a extraer la muestra, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares que toman muestra desde la yugular, ¿sí? Y el tema acá es que sí o sí van a necesitar, para mí, en todo momento de extracción de sangre van a tener que necesitar un asistente, ¿sí? En el caso de las tortugas, porque las tienen que sostener bien. En el caso que le saquen de la yugular, la idea es sostener la cabeza. eh, ya una vez que uno sostiene la cabeza y va a tomar la muestra, el asistente tiene que sostener la cabeza muy firme, ¿sí? Tiene que estirar la cabeza bastante, lo más que pueda, y la puede flexionar en un ángulo de 30 bajos hacia un poquito hacia abajo, y ahí la rota. Y ahí queda bastante expuesta la vena yugular y el lugar de la punción, esto se lo puse así tal cual por si un día lo necesitan y les sirve, está dorsal de la línea media lateral del cuello, ¿sí? En algunas tortugas se evidencia más que en otras, ¿sí? Este es el sitio ideal para tomar muestras sanguíneas y sobre todo porque evitas que haya algún tipo de contaminación linfática. Antes de punzar, siempre, siempre, siempre tienen que desinfectar y muchos sugieren utilizar clorexidina, ¿sí? Una vez que utilizan clorexidina, desinfectan y no se olviden que el bisel de la aguja va hacia arriba, ¿sí? Por si alguno, bueno, si no han podido, independientemente de la especie, el bisel de la aguja siempre va a ir para arriba, ¿sí? Traten siempre de usar guantes, sobre todo cuando hablemos de tortugas acuáticas por la salmonela. No se olviden que la salmonela es una enfermedad zoonótica, entonces seamos cuidadosos con esa parte. ¿Qué más? El otro lugar que pueden hacer es el seno subcarapacial, no me salía el nombre, que eso está bueno para animales que no son difíciles de restringir. Yo ahí les voy a buscar más fotitos, ¿sí? En el disco rígido. Y de paso también les mando la de la iguana. Que esto está en la línea medio dorsal del cuello, o sea, si este fuera el cuello, por ejemplo, tiene la cabeza de la tortuga, bueno, en la línea dorsal del cuello, debajo del caparazón, ¿sí? Sí, obviamente tienen que colocar la aguja de una determinada manera, desde caudo dorsal, y pueden llegar a tocar la vértebra. Cuando ustedes toquen la vértebra, retraigan un poco, aspiren, ¿sí? Y muchos lo que hacen es, que es lo ideal, es ir moviendo la aguja, ¿sí? En distintas direcciones hasta encontrar el seno, ¿sí? Hasta encontrar el seno en sí. Y ahí hacen la extracción sanguínea. Eso se da cuando no hay manera de sacarle la cabeza a la tortuga, ¿sí? Después también pueden utilizar el seno dorsal cervical, la cabeza del individuo va a estar en extensión, ¿sí? El asistente, vieron que en la mayoría sí o sí vas a necesitar un asistente, porque necesitamos que realmente lo tenga firme, ¿sí? Para que no trate de meter la cabeza y tampoco se ande moviendo de acá para allá. Primero porque es riesgoso, no solo porque podemos dañar el seno, sino también porque la aguja lo puede lastimar. Entonces traten de tener un asistente que colabore sí, a lo que es la sujeción. Ahí lo que van a hacer, van a terminar punzando lo que es la línea media del cuello, o sea, la línea dorsal del cuello, insertan la aguja en un ángulo de 45-60 grados, ya les voy a mandar las fotos, y va a ir hacia dorsal de las vértebras cervicales. Ahí también, bueno, quizás
toquen a una vértebra, siempre retráiganse un poquito hacia atrás. El seno occipital es un tema, ¿por qué? Porque muchas veces se puede generar algún tipo de lesión en lo que es la médula espinal. Si tuvieran que elegir, chicos, y tienen la posibilidad, vayan por la yugular o si no, vayan por la vena coxígea dorsal, ¿sí? Pero bueno, yo les pongo todos los lugares donde se puede hacer la extracción. En este caso, el paciente sí o sí va a tener que flexionar la cabeza, ¿sí? Y obviamente esta punción está en la base del cráneo, ¿sí? Ustedes tienen la base del cráneo, van a buscar la cresta occipital y van a colocar la aguja en caudo medial, ¿sí? Y ahí tienen que angularlo un poco, entre los 45 y 90 grados, por ahí lo puedan rotar un poquito más y en unos 85 grados encuentran el seno. Y el último, que para mí es uno de los más fáciles, es el más fácil, es la vena coxígea dorsal, sí, es la vena de la cola. Lo bueno es que vieron que los machos tienen la cola más larga, entonces es un poquito más fácil de tomar la muestra y lo que pueden hacer en realidad es que el operador sostenga bien los miembros posteriores, pero que los miembros posteriores estén flexionados, ¿sí? Y ahí uno, ¿sí? Como operador, extiende la cola, ¿sí? Uno ahí por ahí puede extender la cola y ahí punzas, ¿sí? Ahí colocas la aguja. ¿Qué pasa? Está en la línea media literal, o sea, está en la línea media dorsal, la dorsal de la cola en la línea media, ¿sí? Y ahí obviamente también van a tener que angular unos 45 grados y van a llegar a la superficie de la vértebra y van a retraer un poco más y ahí haciendo los cambios de ángulo van a poder enganchar lo que es la vena coxígea dorsal. Esa es la de elección. Obviamente que si tienen una tortuguita muy pequeña, por ahí vayan a ir principalmente a la yugular. Pero como les decía, por ahí con lo que es el seno occipital hay que tener cuidado con no generar ningún tipo de daño en la médula espinal. Esos son como los lugares de extracción. Yo les voy a mandar fotitos y voy a hacer como las voy a rotular y voy a poner en cada foto cada técnica, ¿sí? Cómo se ve en la vena coxígea dorsal, el ejemplo y demás. Bueno, acá puse lo de las patologías en quelonios, puse como las más usuales que podrían llegar, o que son más fáciles de cierta manera que lleguen a la clínica. Bueno, una de ellas es la estomatitis. Bueno, la estomatitis es una patología infecciosa, claramente, de la cavidad bucal. Cuando sigue avanzando mucho, también termina afectando la faringe y como causas etiológicas hay un montón. Las causas principalmente son bacterianas y son causas virales. Eh, a ver, la estomatitis es una de las patologías más usuales que les van a llegar a la vete y una de las más importantes, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que muchas veces cuando ingresan están súper avanzadas, entonces, ¿por qué? Porque es extremadamente dolorosa, termina complicándose el cuadro a posterior, porque muchos terminan hasta con signos a nivel respiratorio, con rinitis, con problemas oculares y demás. Y lo que termina pasando es que la tasa de morbilidad es tan alta que el paciente ya ni siquiera se alimenta, está anoréxico, está letárgico, tiene un grado de emaciación bastante importante y uno dice, bueno, pucha, pero le voy a dar alimentación forzada. En este caso tenemos que ser cuidadosos con eso, porque muchas veces con la alimentación forzada terminamos generando más daño. Sí, miren, por ahí se ve muy chiquitito, pero acá ya tiene formación de abscesos, tiene la boca destruida. Imagínense si uno termina introduciendo una sonda, muchas veces se genera mucho daño, ¿sí? Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos. Denme un segundo. Creo que alguien está queriendo entrar. Sí, la Ahí está. Bien. Entonces, bien, como bacterias hay un montón, ¿sí? Hay desde Pseudomonas, hay Escherichia coli, Aeromona, hay muchísimos agentes que pueden generar estomatitis. Y también, esto lo puse como un agregado, se ha encontrado Mycobacterium en casos de estomatitis de serpientes, ¿sí? Vieron que más o menos, independientemente de si son tortugas, si son serpientes o si son iguanas, suelen tener patologías muy similares. Cuando hablamos de virus, el herpes virus es el principal, ¿sí? Virus que puede producir estomatitis. Hay otros más, pero el herpes virus es como el primero que aparece. A ver, hay ciertos factores predisponentes, más allá que estos sean agentes etiológicos. Dentro de los agentes o los factores que predisponen, por ejemplo, también se da, qué sé yo, ahí el paciente vino por otra causa, tuve que terminar haciendo una alimentación forzada y terminé erosionando o lesionando lo que es la cavidad bucal o la faringe,
Y a ver, hay ciertos agentes que viven, la boca tiene bacterias constantemente y terminan contaminando la zona de la lesión y terminan generando estomatitis. También se da mucho por heridas traumáticas, se da mucho en pacientes que se terminan lastimando la boca por alambres, porque están masticando constantemente o ramitas o palitos, porque tienen una vida libre en el jardín y eso también se termina contaminando. Eh, También puede ser por gingivitis, por hipovitaminosis, que la hipovitaminosis ya la vamos a hablar. Y también se da en aquellos animales que están muy inmunosuprimidos porque hay una mala dieta, ¿sí? Porque hay una mala manipulación por parte del propietario, porque es un animal que nunca lo manipularon y de repente lo están manipulando cada 2 por 3 y se estresa, porque la dieta es de pésima calidad, porque no le dan la alimentación ni en frecuencia ni en calidad que el animal necesita. Bien, muchos pacientes aparecen con estomatitis postbrumación, ¿sí? Y postbrumación, el agente etiológico más encontrado fue aeromona, ¿sí? A ver, como signos vamos a tener un montón de signos clínicos. Muchas veces cuando llega reavanzado es eh, como tiene de todo, ¿sí? Por ahí uno está como un poco perdido. Tienen que tener en cuenta que la estomatitis genera mucho daño vascular, ¿sí? Y disminuye mucho lo que es la vascularización de la cavidad bucal, entonces se terminan necrosando, ¿sí? Ciertas partes o ciertos tejidos y una cosa termina llevando a la otra. Muchas veces el animal o el propietario se empieza a dar cuenta porque siempre fue un animal que comió bien y empieza a presentar anorexia. Y bueno, me decís, bueno, pero no siempre tiene una anorexia. No, pero después, por ejemplo, el animal, el propietario nota que tiene apetito y quiere comer, pero tiene disfagia, ¿sí? Y es justamente por la estomatitis. A veces, o en la mayoría de los casos, presentan halitosis, tienen un olor horrible en la boca, incluso ya que hasta es percibido por el propietario, y ya cuando el caso está avanzando un poco más, puede tener tealismo, ¿sí? Empieza como con tealismo. Uno cuando les revisa la boca, empieza a ver que hay hiperemia, que hay eritema, se empiezan a formar como pequeños, a veces, como si fueran abscesos en la cavidad bucal. De repente hay autores que dicen, que eso lo leí en un paper hace no tanto, que tienen los miembros anteriores mojados con baba, ¿sí? Como que la cara medial de los miembros pueden estar mojados, imagínense, tiene un tialismo y una cialorrea importante, y puede tener también, que por eso les decía que por ahí uno se podía confundir un poco, empieza con blefaritis, ¿sí? Con muchas secreciones oculares y también puede tener secreción nasal. Al principio, por ejemplo, las secreciones empiezan a ser más bien cerosas, después se ponen mucosas y cuando ya hay como un grado de contaminación importante, puede ser mucopurulenta. Y muchos han terminado siendo mucosanguinolentas, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Puede ser uni o bilateral, tanto la secreción ocular como la secreción nasal, ¿sí? ¿Cuál es el tema de esto? Que si el propietario se deja estar un montón, terminan con la patología sigue avanzando, afecta a la faringe, imagínense el dolor, pobre, afecta a faringe, afecta a esófago y en casos como extremadamente graves se puede extender hacia lo que es el estómago. Como diagnóstico se puede hacer la reseña, claramente, anamnesis, signos clínicos y este es el tema. A ver, vamos a hablar de antibióticos, pero siempre hagan cultivo. Hagan un cultivo y un antibiograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que sea afectado por una bacteria gram positiva, gram negativa, tenga ambas o tenga anaerobios, ¿sí? O que eso de determinado antibiótico que no sirva para anaerobios. Entonces, ojo con eso. Igual es verdad y es cierto, como les dije antes, que esto pasa en la clínica diaria de caninos y felinos, que los cultivos bacteriológicos se demoran un poco, ¿sí? Entonces, muchas veces en la parte, lo ideal es hacer el cultivo. Cuando yo les decía por ahí en la parte de lo que es la reseña o la anamnesis, a veces la estomatitis, más allá que esté relacionado y que haya factores predisponentes como los que les dije, a ver, a veces está muy relacionado y eso hay que ser cuidado con las temperaturas óptimas, ¿sí? Del paciente. De la calidad del recinto en el cual se encuentre, de si tiene vida libre o no, ¿sí?
Entonces, ustedes dicen, bueno, ok, ya lo diagnostiqué, creo que es estomatitis, ¿cómo lo empiezo a tratar? Miren, esto es súper doloroso, pero en realidad es lo ideal que empiecen a hacer lavajes de la cavidad bucal con clorexidina, ¿sí? Un centímetro de clorexidina, 10 mililitros de solución salina, ¿sí? Tienen que abrir bien la boca y tienen que empezar a desinfectar, ¿sí? Con lo que es clorexidina con solución salina. Em, Obviamente la antibioticoterapia, como les dije, cultivo bacteriológico, pero yo les voy largando. Dentro de los antibióticos más utilizados para estomatitis están las quinolonas, dentro de esas quinolonas están la rofloxacina, pueden utilizar aminoglucósidos y cefalosporinas. ¿Sí? A ver, lo que pasa es que cuando yo ya tengo un paciente como este, tiene una estomatitis súper avanzada y probablemente tiene un montón de cosas secundarias que están pasando, sí o sí van a tener que hacer tratamiento de sostén. Pueden utilizar dextrosa, al 5% la dextrosa, que no lo aclaré, Ringer lactato, cloruro de sodio, lo pueden hacer intracelómico, o sea, de forma intracelómica, sería lo ideal. Y pueden complementar con vitaminas. Esas vitaminas pueden ser vitamina B y vitamina C, ¿sí? Son las ideales para estos casos. Analgésicos, también pueden utilizar meloxicam, pueden utilizar carprofeno, ketoprofeno y nalufina como opioide, ¿sí? Hay otros autores que también recomiendan el butorfanol, por ejemplo, pero recuerden que si utilizan nalufina, no pueden poner otro opioide, ¿sí? La nalufina es agonista-antagonista, entonces por más que ustedes digan, pucha, le quiero potenciar la analgesia en el opioide, con un opioide, bueno, no le pongan butorfanol porque en realidad no sirve. ¿Sí? Ya una vez que colocan la albufina, pongan solo nalbufina o pongan solo butorfanol y lo complementan con un antiinflamatorio. La elección, o sea, estos tres andan espectacular, pero el meloxicam lo pueden usar a una dosis de 0,2 miligramos kilogramo. ¿Sí? Y en el Ah, caso de y que... el tramadol, perdón, no sé si lo dijiste, Sí, tramadol. el tramadol también se puede usar. Se puede usar y miren, sinceramente hay algo que yo estoy buscando un montón ahora, que es la buprenorfina. En la mayoría de las especies exóticas andan súper bien. Eh, y sería como el ideal, ¿sí? En el caso de las tortugas, la analbufina suele estar en varias veterinarias, ¿sí? Por ahí quizás la tengan que pedir y no sea tan usual como el tramadol, pero si pueden elegir, elijan la analbufina, ¿sí? Y es mucho más allá de conseguir que la buprenorfina. Pero Sí, tiene tanto poder analgésico como por ejemplo el tramadol. sí, sí, sirve un montón. Ok. Incluso más que el tramadol, si tuvieran butorfanol y tramadol, elijan el butorfanol. Sí. Pero sí, el tramadol se puede usar sin ningún inconveniente. Sí, en pausa, por si queda alguna duda. Y esto es lo importante porque el tramadol lo usamos en la clínica diaria un montón. Recuerden, entre corchetes y paréntesis, que en determinados mamíferos los opioides se evitan. ¿Sí? Y evítenlo mucho en conejos. No usen tramadol en conejos. ¿Sí? Si quieren utilizar algún opioide en conejo, utilicen buprenorfina. Y si no, butorfanol. ¿Sí? Se las tiro ahí. Incluso, pausa, otro corchete, antes de que me siga yendo por las ramas. Recuerden que el tramadol genera hipomotilidad. ¿Sí? Eso. Así que si un día les cae un paciente con no sé, un bolo fecal y le ponen tramadol, siguen colaborando con la hipomotilidad. Nada, dato así metido. Eh, bueno, y el carprofeno viene inyectable también, sí. Así que eso está bueno. El meloxicam viene inyectable, el meloxicam ahora magníficamente viene en gotas, el tramadol también viene en gotas, lo cual está bueno, y el carprofeno también viene inyectable. En el caso de el herpes virus, en el caso de que tenga herpes virus como antiviral, como virostático pueden utilizar el aciclovir, ¿sí? De 30 a 80 miligramos kilogramos cada 8 horas. Nunca lo he utilizado, pero bueno, está indicado para los casos de herpes. ¿Cuál es el tema? Que en casos muy avanzados, o sea, la estomatitis ya cuando está el animal muy avanzado, el pronóstico es reservado, ¿sí? Eh, no solo por la estomatitis en sí, sino también porque claramente está generando eh, un desequilibrio general. Y uno lo que tendría que hacer muchas veces, hay veterinarios que ya como en la estomatitis se pierden o se alteran
esa vascularización y ya tenemos un daño vascular considerable, se puede hacer un desbridamiento, siempre chicos quirúrgico y bajo anestesia, sí o sí. Si el propietario también puede hacer una limpieza tópica diaria, como les dije, con la clorexidina al 1 en 10, también hay algunos autores que sugieren el yodo povidona, pero con agua oxigenada. Yo prefiero la clorexidina al 1 en 10 con solución salina. Sí. Obviamente, antibiótico sistémico, también lo que pueden hacer es, que esto es fundamental, la parte del manejo. ¿Sí? Mejorar la dieta, mejorar el diseño del recinto donde esté, es como un trabajo en equipo. Si, por ejemplo, ya está muy avanzado, puede llevar a una neumonía y puede llevar a una osteomielitis y lamentablemente puede entrar en una septicemia y el paciente se muere. Entonces, la estomatitis muchas veces empieza como algo básico y se termina complicando un poquito a posterior. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de la hipovitaminosis. Perdón que sea tan pesada con el tema nutricional, pero posta que casi siempre se enferman por déficit nutricional y mala manipulación y mal manejo. La hipovitaminosis es bastante importante porque también es una patología de origen nutricional. Es cuando tienen déficit de vitamina A, ¿sí? Y se presenta generalmente en 3 sistemas. El cutáneo, por supuesto, la parte respiratoria y la ocular. Muchas veces vienen en tortugas que tienen los ojos, tienen edema, ¿sí? Se ven como si tuvieran como antiparras, ¿sí? Y muchas veces el primer signo que aparece es el ocular. Y se da mucho también en quelonios que son herbívoros, ¿sí? Por una muy mala nutrición. Como signos clínicos, como le dije, edema, inflamación palpebral es una de las primeras cosas que se ve. Muchas veces terminan teniendo una secreción más bien serosa. A veces empieza en un ojo y después es bilateral. Ya cuando se contamina puede ser eh, mucopurulenta. Muchas veces termina siendo mucosanguinolenta, ¿sí? El problema también de la hipovitaminosis es que en casos como más avanzados termina generando hasta úlcera de córnea, justamente porque genera como una sequedad eh, bastante marcada. Muchas veces también termina generando como abscesos, sí, terminan desencadenando abscesos auriculares, ¿sí? Que están como a cada lado de la cabeza. También lo que tenía mucho es que cuando aparecen primero los signos oculares, después terminan apareciendo signos nasales, ¿sí? También secreción, tienen al principio es como una secreción más bien serosa, pero después, bueno, se termina complicando mucho más con bacterias y termina siendo como una secreción más bien mucosa, mucopurulenta. Imagínate que el animal está súper deprimido, está letárgico, no tiene apetito, aparte, imagínate, ya después termina como con secreción nasal, entonces tampoco colabora a que quiera alimentarse, baja bastante de peso y tiene mucha fragilidad cutánea, ¿sí? Justamente por el déficit de vitamina A. Y algunos pueden terminar con hiperkeratosis. El diagnóstico básicamente lo hacen por la reseña, siempre hagan mucho hincapié en la dieta, ¿sí? El lugar donde habita el paciente, qué signos clínicos presenta. Eh, a ver, también cuando uno tomaba muestra, la biopsia es lo que mejor nos permite ver, se veía una metaplasia, ¿sí? Una metaplasia escamosa multifocal. Eso es una de las cosas que van a informar en el caso de llevar a cabo la biopsia. Ahí les puse la fotito, vieron que parece que tienen como antiparras. Tienen los ojos súper inflamados. Generalmente puede haber edema de la región axilar, ¿sí? En esta zona también puede presentar edema. Como tratamiento hay que ver en qué estadio de la hipovitaminosis el animal está. Muchas veces terminan haciendo muchos lavajes sí, oculares. A ver, hacen muchos lavajes oculares con solución salina. Imagínense que aparte hay un montón de secreción. Muchas veces cuando se hacen abscesos esos hay que retirarlos. Ya les voy a explicar bien por qué. Hacen el lavaje con solución salina y también se recomienda mucho utilizar pomadas tópicas, ¿sí? Con antibióticos, y generalmente eso que se recomienda son
es la enrofloxacina y el cloranfenicol, son los dos antibióticos de elección. También estaría bueno conseguir cremas o pomadas que sean ricas en vitamina A y lo pueden colocar el antibiótico, la pomada con antibiótico y vitamina A cada 8 o 12 horas. Ustedes vayan analizando qué tan avanzado está el cuadro. ¿Qué pasa? Que muchas veces llegan en un completo desequilibrio, entonces está bueno siempre hacer lo que es la parte del tratamiento de sostén, ¿sí? Primero y principal porque muy probablemente llegue deshidratado. Yo nunca les dije al final, perdón, pero a ver, la deshidratación en los reptiles es como un poco subjetiva. Una forma de fijarse es la humedad en la membrana, ¿sí? En las membranas mucosas, la elasticidad de la piel, pero bueno, claramente como son reptiles, por ahí eso es un poco complicado. Y la posición del globo ocular. No es muy preciso eso, ¿sí? La forma más fidedigna y objetiva, literal, es que tomen una muestra de sangre y midan el hematocrito. Sí. El rango normal en reptiles en general del hematocrito va de 20 a 35, ¿sí? Y las proteínas totales, si no me equivoco, van de 3 a 7 gramos decilitro, ¿sí? Obviamente tendríamos que buscar como el parámetro determinado de cada especie, pero para evaluar ese nivel de deshidratación, hematocrito y ver el tema de las proteínas. Bien, cuando hidratamos, también intracelómica. Siempre traten de complementar con vitamina B, vitamina C, pueden darle Ringer. No, me olvidé decirle antes, perdón, traten de que, no, traten no, que esté tibia la solución que le van a poner intracelómico, ¿sí? Porque si encima tengo un paciente que está súper deshidratado y con un desequilibrio importante, probablemente también desequilibrio de temperatura, eh, nada, ¿sabes lo que le ponemos? Pero más si hace frío, un Ringer lactato que estuvo en la veterinaria, no sé, en un armario congelado, y bueno, si lo ponemos intracelómico vamos a terminar alterando más el medio interno del paciente. Como antibiótico, a nivel sistémico, el de elección es la Enro, a 5 miligramos kilogramos cada 24 horas, lo pueden hacer durante 2 semanas. Y vitamina A. La vitamina A la van a hacer inyectable, lo pueden hacer intracelómico también, pueden aprovechar de paso cañazo esto, o subcutáneo. Y la dosis varía entre 1.500 a 5.000 unidades internacionales totales, y lo hacen una vez a la semana. Directamente, muchos recomiendan que hagan los 5.000 las 5.000 unidades internacionales totales, ¿sí? Si la hipovitaminosis es leve, lo pueden ir analizando, lo pueden hacer cada 2 semanas. Pero si ya están delante de un caso mucho más grave, son 6 semanas mínimo, ¿sí? De tratamiento. Bien, lo otro que les quería comentar era la neumonía. Entonces, dijimos que la estomatitis puede producir neumonía y la estomatitis puede ser producida también por la hipovitaminosis. Sí, está como todo muy relacionado. Bien, la neumonía. Las neumonías tienen un montón de agentes etiológicos, claramente, y muchos factores que predisponen a que el paciente que tenemos tenga neumonía. A ver, como agentes etiológicos tenemos hongos, o sea, causas micóticas, causas víricas y causas bacterianas. Eh, a ver, cuando hablamos de bacterias, se ha aislado bastante lo que es Staphylococcus, Pseudomonas, Shigella, Proteus, Salmonella, Mycobacterium y Klebsiella, ¿sí? Como bacterias anaerobias tenemos los Clostridium y el Fusobacterium. Virus, de nuevo, el herpes virus. Dijimos que el herpes virus también podía producir estomatitis. Entonces, bueno, está como todo más o menos relacionado. Y uno de los agentes etiológicos de neumonías micóticas es Aspergillus. ¿Sí? A ver, como signos va a haber un montón. Primero y principal vamos a tener un paciente que está con depresión, letárgico, anoréxico, no tiene ganas de comer, va a entrar en un periodo de emaciación. Muchos pacientes empiezan con burbujas, ¿sí? A liberar burbujas por la boca y por la nariz. Es una secreción glótica bucal, ¿sí? Son pequeñas burbujitas que comienzan a liberar, son como burbujitas de soplido, ¿sí? Que ustedes obviamente apenas ingresen a la consulta lo van a notar. También el paciente puede presentar edema y secreción a nivel palpebral. Puede tener una respiración con la boca abierta, que eso ya es cuando está muy avanzado, una neumonía muy avanzada. La tortuga va a empezar a abrir la boca, ¿sí? Va a empezar a respirar con la boca abierta. Puede haber un aumento, ¿sí? Del ruido respiratorio en sí. Y otro de los inconvenientes es que uno puede percibir ciertos ronquidos y sibilancias. Perdón.
Cuando diagnosticamos, siempre reseña de anamnesis, consulten si en algún momento pudo haber tenido estomatitis o no, si concomitante a eso puede tener una hipovitaminosis o puede tener también haber padecido un hiperparatiroidismo nutricional secundario, qué signos tiene el paciente. Y siempre, chicos, para corroborar o para asegurar, y si ya recontra tenemos la clínica y podemos hacer una radiografía, hagan radiografía, ¿sí? Y qué exposición laterolateral y anteroposterior. ¿Por qué? Porque tienen que ver las zonas de alteración del parénquima pulmonar. Traten siempre de hacer cultivo, ¿sí? Hagan cultivo sí o sí, cultivo y antibiograma. Pueden tomar la muestra de lo que sería, a ver si acá tienen fotito. Bueno, por ejemplo, nada que ver la foto porque esto es por una hipovitaminosis, pero pueden tomar de la secreción que libera por cavidad nasal, también por la secreción que puede provenir de la boca. Denme un segundo que conecto la compu que ya me quedo sin batería. Y muchos recomiendan el lavaje traqueal, ¿sí? Hacen un lavaje traqueal y toman la muestra y ahí eso lo mandan a cultivo y antibiograma. También otra de las cosas que pueden hacer es, algunos recomiendan que se hagan una endoscopía, ¿sí? Para ver en qué estado están los pulmones y también, obviamente, hemograma y bioquímica. Cuando van a tratar, esto es re importante, bueno, siempre, perdón que sea tan pesada, pero siempre, no olviden el mantenimiento, ¿sí? Hidratar, con lo que ya he nombrado antes, y con los complejos vitamínicos. Cuando hagamos el tratamiento, según el antibiograma, les puse acá una de las drogas que más se utilizan, bueno, la micacina, la enrofloxacina, ¿sí? 10 miligramos kilogramos subcutáneo o intracelómico cada 24. Pueden utilizar ceftiofur, pueden utilizar cefalotina y también es útil la cefalexina. Yo acá les anoté, ¿sí? Todos los, para que les quede por si en algún momento lo necesitan, los miligramos y el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes identifican y diagnosticaron una neumonía producida por un hongo, una neumonía micótica, pueden utilizar ketoconazol, pero solo si lo han diagnosticado, ¿sí? Si solo saben que es una neumonía micótica. Pueden usar ketoconazol de 15 a 30 miligramos kilogramos, vía oral, cada 24 horas durante 30 días. ¿Sí? Es un tratamiento bastante extenso. Hagan alimentación forzada, evalúen si tiene estomatitis o no concomitante a la neumonía. Pero si no es así y solo es neumonía, hagan alimentación forzada. La dosis es de 1 a 2 mililitros cada 100 gramos de peso. Y lo van a hacer en forma de... Se lo van a, ¿Cómo diferenciamos eso? ¿Hay algunas características particulares que tenga una neumonía micótica? Además de, bueno, hacer un cultivo, por ejemplo. y en realidad la forma más fidedigna es con el cultivo. ¿Sí? Por eso muchas veces insisten en el cultivo. ¿Por qué? Porque generalmente también ya se complicó con bacterias normales del tracto respiratorio que, bueno, se empezaron a reproducir de forma descontrolada. Pero no lo diferencian bien entre una neumonía micótica y una neumonía bacteriana, a menos que el paciente se muera y tomen muestras y le hagan biopsia. ¿Sí? Por eso por ahí recomiendan el cultivo, porque por ahí tiene mucha recidua. Y claro, uno dice, no, bueno, chau, es una neumonía, lo veo a través de radiografía, me salió el hemograma alterado, tengo heterófilos aumentados, bla, 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 y tiene residuo. Y generalmente es porque, bueno, al no hacer el cultivo, puede haber sido el agente etiológico principal un hongo y no estábamos medicando con ketoconazol, por ejemplo. ¿Y es común? No, no es tan común. ¿Sí? Es más común que sea bacteriano. Pero uno, viste, por las dudas nunca tiene que descartarlo. Pero es más común que las neumonías sean bacterianas y a veces virales. Que en el caso de que sean viral, por ejemplo por herpes, también podemos utilizar el aciclovir, ¿sí? En ese caso a la misma dosis de 30 a 80 miligramos kilogramos. Sí, yo ahora les anoté más antibióticos, ahora les muestro. Bueno, para anaerobios se puede utilizar también el metronidazol, porque obviamente si uno lo hace medio a ojo así, sí, bueno, dale enro. Y bueno, y tenías una bacteria, un anaerobio que estaba molestando ahí, bueno, o le doy un antibiótico simplemente para gram positivos y negativos, y bueno, ahí obviamente con el cultivo también nos va a salir que hay determinadas bacterias anaerobias, metronidazol, cada 24 también. Lo otro, muchas veces hay cierta
mucha inflamación y hay mucho dolor. Entonces, pueden utilizar Meloxicam, que yo soy fan, 0,1 miligramos kilogramo o a 0,2 cada 24. El carprofeno inyectable, como les dije, también vienen de 1 a 4 miligramos kilogramo. Traten de elegir una dosis media. Y el ketoprofeno también se utiliza bastante. ¿Pueden utilizar broncodilatadores? Sí, como la aminofilina. A esta dosis es intramuscular, traten de ponerlo en el miembro anterior, ¿sí? En la cara interna del miembro anterior. Y esta es la parte que está re interesante, las nebulizaciones. Si el propietario en su casa tiene un nebulizador como el que usaban con nosotros cuando éramos niños, tratemos de adaptar la máscara. Puede durar de 10 a 30 minutos, ¿sí? La nebulización, y lo hacen cada 8 o 12 horas. Si no, la otra opción es armar un tupper, una cajita, ponen el tubo del nebulizador y dejan una pequeña ventanita abierta. La idea es hidratar, ¿sí?, las vías aéreas del paciente, ayudar a que ese moco se despegue un poco y que el paciente lo pueda liberar. Lo pueden hacer con solución fisiológica o con toda esta medicación. Todo esto, que este cuadrito que les puse yo, es la dilución que pueden hacer si quieren colocar, ¿sí?, el antibiótico, ¿sí?, pero por la nebulización. Pueden utilizar la Enro, cloranfenicol, la doxiciclina también anda muy bien, gentamicina y amicacina. De ahí les puse las diluciones, las busqué y se las coloqué. Porque por ahí, bueno, sé que es medio complicado, no sé, para algún propietario quizás no tiene la posibilidad de ir cada 24 horas a repetir el antibiótico, entonces podemos armar un plan y hacerle nebulizaciones, ¿sí?, con estos antibióticos. Bien. Otra de las patologías que podemos ver en quelonios son las rinitis. Las rinitis son bastante frecuentes en tortugas, de tierra principalmente. Se da mucho por herpesvirus de nuevo, ¿vieron? El herpesvirus vuelve a aparecer. Y por micoplasma, ¿sí? Muchas veces se terminan complicando por factores ambientales, ya hablamos, estrés, mal manejo, mala dieta, hipovitaminosis. Siempre, cuando les llegue un paciente, analicen algo, más bien enfermedades metabólicas muy relacionadas con la dieta, ¿sí? También animales que están súper hacinados o que tienen un hábitat inadecuado. Van a tener secreción nasal en una o ambas narinas. Muchas veces empieza siendo serosa y después se termina contaminando con bacterias. Puede tener secreción ocular y obviamente también pueden tener un edema palpebral y suelen estar bastante decaídas. Tratamiento, lo mismo. Cultivo antibiograma, pueden usar Enro, Ceftiofur, gentamicacina, cefalotina. Y obviamente manejar mucho el ambiente, manejar mucho el estrés. Tratemos de elevar un poquito la temperatura del paciente, tratar de que esté en contacto con sol directo, ver qué edad tiene el individuo, qué dieta está necesitando y qué déficit tiene. Y así solo con la medicación la rinitis se puede ir compensando. Otra de las patologías son los abscesos. Los abscesos son de origen infeccioso, afecta lo que es el tejido cutáneo, el tejido subcutáneo. En reptiles se les dice fibribsesos en lugar de abscesos. Ahora sí, ahora les voy a explicar bien por qué. Bien, como agentes etiológicos se ha aislado muchos abscesos, por ejemplo, salmonella, pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, son como los principales. Hay factores que lo predisponen, como heridas perforantes, porque estuvieron mordiendo la reja, porque estuvieron mordiendo alambre, porque se erosionaron la cavidad bucal, porque se pelearon con otra tortuga, porque fueron mordidos, porque los atacó un perro, porque los atacó un gato, porque hubo una causa iatrogénica, por ejemplo, que colocamos mal una inyección, porque se dañó, ¿sí?, porque tuvo una leve abrasión que se terminó contaminando con algún tipo de bacteria, sea gram positiva, negativa o anaerobio. Y acá viene la parte súper importante que lo diferencia de otras especies. ¿Por qué? Porque los reptiles tienen en su sangre heterófilos, ¿sí? Que los heterófilos son como parte de la variedad de los glóbulos blancos que ellos tienen, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los heterófilos no tienen lisosimas, ¿sí? Como carecen de lisosimas y de otras enzimas, no permite que se licúe el material, ¿sí? El material extraño nunca se termina de licuar. Entonces lo que termina pasando es que se forma, o sea, como no tiene esas enzimas, se forma como una cápsula, ¿sí? Lo estoy tratando de explicar didácticamente, como una cápsula fibrosa,
y el absceso se empieza a volver espeso, ¿sí? Y termina siendo fibroso, es un absceso fibroso, literal, pero porque los heterófilos no tienen lisosimas, entonces no pueden degradarlo bien. Entonces el mecanismo de defensa es que lo encapsulan y parece literal, es como una masa, es un exudado bien gaseoso, como si fuera una ricota e incluso más duro. Y eso pasa mucho en reptiles. Entonces, cuando uno palpa, vieron esto que cuando recién empieza puede ser un poquito fluctuante, pero después se forma esa cápsula densa que les comento, y después se vuelve firme, ¿sí? Obviamente ubicado en el tejido cutáneo o en el subcutáneo, y muchas veces cuando aumenta de tamaño, aumenta de tamaño, aumenta de tamaño, puede como ser incómodo al desplazamiento, pero porque hace como un impedimento mecánico. ¿Cómo lo diagnostican? Lo mismo de siempre, semiología, reseña, anamnesis, signos, hagan un cultivo y tomen muestra del centro del absceso, ¿sí? No de la periferia, traten de tomar muestras del centro. Literal, 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 chicos, este tipo de abscesos, igual que lo que les expliqué en conejos, se tienen que sacar si se hace extracción quirúrgica, porque con antibióticos no ando. O sea, literal con antibióticos, uno, a ver, le podés poner un antibiótico local con eritromicina, con neomicina, pero la verdadera solución de un absceso es quirúrgico. ¿Sí? Muchos, bueno, el Power, después se los corrijo porque lo he escrito y no sé por qué se me ha borrado, quizás cuando lo descargué. Muchos cicatrizan por segunda intención. Si son abscesos pequeños, y uno obviamente hace lavados con solución de yodo povidona al 2%, clorexidina al 2%, pueden diluir la clorexidina 1 en 10 con solución salina, pero si tienen un absceso muy grande, hay que suturarlo, ¿sí? Y le ponen antibiótico local. Los antibióticos parenterales no sirven mucho, a menos que tengan muchos abscesos, ¿sí? O que haya una septicemia. Pero el verdadero diagnóstico, perdón, el verdadero tratamiento de los abscesos es quirúrgico. Nunca un reptil, justamente por eso, y los conejos también, porque tienen heterófilos, van a poder licuar el material extraño. Siempre se va a formar bien gaseoso. Y ahora les explico, ya terminando, sobre la hora, los métodos de sujeción de serpientes. Bueno, a ver, las serpientes, que esto era lo que quería que viéramos si teníamos la oportunidad de ir al serpentario. Eh, Indica que, a ver, muchas serpientes no suelen ser agresivas si se las manipula bien. Primero y principal lo que tienen que hacer es sostener la cabeza y el cuello del paciente con una mano, el dedo medio y el pulgar a cada lado y el índice siempre va a ir sobre la cabeza. Esa es la forma estándar de sostenerlo y con la otra mano obviamente sostienen el cuerpo. Sí, obviamente van a tratar un paciente, una serpiente de gran tamaño, alguien se va a encargar de la cabeza, puntualmente, y cada metro de animal, una persona, ¿sí? Hay un montón de imágenes y hay muchas imágenes dando vueltas de que hay una persona, por ejemplo, manipulando una boa. Bueno, eso está fatal, ¿sí? Y siempre tiene que manipular la gente que tenga experiencia. En lo posible que siempre utilice guantes. En los sitios de inoculación que tenemos la forma intramuscular, se puede inyectar en lo que es la musculatura epaxial, ¿sí? En la zona dorsal, ¿sí? Principalmente. En la zona de la línea dorsal pueden lateralizarse un poquito y ahí pueden colocar la inyección intramuscular. De forma subcutánea, chicos, no está bueno, pero a ver, hay muchas causas que indican por qué no está bueno colocarle a una serpiente una inyección subcutánea. ¿Alguno sabe por qué? ¿O alguna vez ha escuchado algo por ahí? No. ¿No? No. Bien. Por lo siguiente, tienen muy... Ahí se cayó mi heladera, chicos. Esos que escuchan que parece un avión es mi heladera. La he desenchufado 10 veces. ¿Por qué? Porque tienen en el espacio que tienen a nivel subcutáneo, hay muy poca irrigación, hay muy poca vascularización, entonces no se absorbe con facilidad. Por ahí en otras especies vieron que es mucho más fácil poder colocar de forma subcutánea y en realidad en las serpientes no se recomienda justamente por eso. Si quieren colocar algo subcutáneo, coloquen muy poca cantidad, pero no es recomendado justamente por eso. ¿Por qué? Porque tiene muy poca vascularización. Vieron que los erizos tampoco
Se recomendaba mucho porque también tenía una muy mala vascularización y bueno, eso hace que se atrase mucho más la absorción de la droga, entonces no tiene mucho sentido. Sí, si lo pueden hacer y lo ideal es colocar medicación de forma intracelómica, ¿sí? Y también pueden hacer fluidoterapia de forma intracelómica. Obviamente, cuando van a colocar una inyección intracelómica, lo que pueden hacer es colocar la aguja paralela a la pared, ¿sí? Paralela a la pared corporal y a la mitad inferior del cuerpo. Yo eso después les voy a, dentro de todas las imágenes que yo tenía separadas, se las voy a cargar hoy en la compu, en el drive para que lo vean. E intravenosa, la yugular, pero también hay que anestesiarla, hay que sedarla y hay que colocarla a la altura de las escamas, ¿sí? También entre la escama 12 y 20. Eso sería principalmente. Puede ser en la coxigia ventral, pero es un poco más complicado. Y hay otros autores que recomiendan la vena bucal dorsal de la boca cuando el animal es grande, ¿sí? Eso sería básicamente. Como patologías, es más o menos, a ver, de serpientes, es más o menos lo que ya les expliqué, ¿sí? Están todas bastante relacionadas. Tienen estomatitis, tienen dermatitis vesiculares, tienen la enfermedad de la gota y demás. O sea, es como que la parte de reptiles, las patologías son muy similares y están muy relacionadas justamente con la mala nutrición y el mal manejo. Bueno, chicos, gracias. Momento. Voy a dejar de presentar. Bien. Entonces, para los chicos que entraron más tarde, lo ideal es que hagamos el práctico el 29 de octubre. Sí, 29 de octubre, lo ideal es arrancar, o sea, que estemos todos en la facu tipo 8, 8:30 más tardar, y arranquemos con la parte práctica. La idea es hacer por lo menos 3 estaciones o 2 estaciones para dividirnos, porque son un montón. ¿Ustedes cuántos son en realidad? Yo siempre tengo conectado no más de 25 personas, pero Jennifer ayer me dijo que eran como 30. Yo tengo una lista siempre, anoto de quienes se conectan en las clases, pero vamos a tratar de dividir, ¿sí? Lo máximo posible para que todos puedan manipular. Voy a tratar de llevar la mayor cantidad de animales que pueda, así todos tienen la oportunidad de practicar. Como les dije, yo sé que hay chicos que trabajan, pero bueno, Jennifer me dijo que no existía la posibilidad de hacerlo el sábado, así que bueno, no sé quiénes son los chicos que trabajan. Sé que Dulce trabajaba, Luisi, Francisco, si no me equivoco. Anto, que dijo que ya se podía pedir el día, y no sé si hay algún otro chico o chica que me quiera decir que trabaja y que quizás no pueda asistir por trabajo al práctico. Y si querés, Agus, habría que ver el horario porque algunos cursamos la práctica de clínica de pequeños, pero bueno, es en la tarde, como para coordinarlo. No, obvio, no, siempre sería a la mañana porque yo me acordaba que tenían clínica ustedes, siempre en todas las siestas. Chau, Anto, gracias. Yo me acuerdo que todas las siestas, las clínicas siempre han sido a las siestas. Yo me acuerdo que hace 3 4 años las cursé en la siesta. Entonces sería tipo 8:30 hasta las 12, 12:30, poner, como mucho. Y ir dividiendo en postas como para que todos puedan participar. Buenísimo. Agus, podría si no preguntar en el grupo y que ahí que se armen alguna listita o algo, se anoten los chicos que trabajan o no pueden asistir. Peor. Gracias, Sofi. Bien, y lo otro, como les vuelvo a repetir a los que se conectaron más tarde, el que tenga dudas de mamíferos, o sea, de todo lo que hemos visto, incluyendo esto de hoy, me lo mandan esta tarde, el sábado, el domingo o el lunes, cuando quieran, porque el miércoles es el parcial, ¿sí? Vamos a hacer, bueno, métodos de sujeción, de inoculación, va a ir, pero vamos a hacer más hincapié en la parte clínica, ¿sí? Así que bueno, eso. Lo otro, hoy ya cargó el Power,
y les cargo las imágenes, lo voy a seguir buscando en el disco rígido, así como que ya les quedan las fotitos ahí. Y si no, les modifico el Power y se las encuentro y los cargo en el PowerPoint, sin ningún inconveniente. Así que eso Buenísimo. sería. Consulta. Sí. ¿Las dos dosis y vías de administración de las distintas drogas va a ir? No, tranqui, no, las dosis no. O sea, sí las drogas, por ejemplo, si yo te dijera, bueno, queme analgésico, eh, como lo que les dije un poquito más temprano, no sé, para determinado, perdón que sea tan pesada, pero repasa, con los conejos, y le pondrías tramadol, y no te diría, ¿qué droga de elección elegirías? Bueno, por ahí la buprenorfina, pero digo, ¿usarías tramadol? Por ahí se me ponen, sí, en un conejo usaría tramadol, y bueno, no, pero jamás las dosis, en realidad las dosis las puse porque muchos, creo que Majo fue una de las que lo pidió también, eh, nada, para hacérselo más práctico a ustedes, sinceramente, porque posta que es un lío por ahí estar buscando dosis, por ahí uno está, no sé, te ofrecen un montón de antibióticos y te dicen, bueno, le pones Enro, le pones amicacina, o le pones meloxicam, le pones carprofeno, y es complicado encontrar las dosis, y realmente el que está más actualizado y mejor es el Carpenter, que por suerte Jennifer lo cargó a la plataforma, pero es un libro re difícil de encontrar y es muy caro de comprar. Entonces, bueno, como que yo quería como hacérselos así para que les fuera útil por si un día lo necesitaban, que abrieran el Power y tuvieran la dosis ahí, por ejemplo. Pero no, dosis no, quédense tranquilos. Buenísimo, gracias. Así que bueno, chicos, si tienen dudas, me mandan por WhatsApp o por correo al grupo personal y les voy a estar contestando. Genial, gracias. Listo. Bueno, chicos, que les vaya bien. Un beso. Chau, chau. Chao, chao.